de ginecobstetricia. Vamos a hablar rápido de líquido amniótico. Ay, gracias. No puedo pasar igual, ¿no? No. Listo. Dale, no hay problema. Bueno, a ver. Vamos a lo importante del líquido amniótico. Sí, hay un montón de cosas para hablar y un montón de cosas para saber del líquido amniótico. Hay algunas más importantes que otras. Vamos a... ¿Esto cambia? Sí, bien. Básico del líquido amniótico. ¿Para qué sirve? Básico. Está ahí, pero ¿para qué sirve? Bien, amortiguar. ¿Qué más? Sí, bien, que dice ahí, bactericida, bacteriostático, amortiguación, más que nada para los golpes, ¿sí? Espacio físico, obviamente. ¿Qué más? Desarrollo pulmonar, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? Esto es re importante, previene la compresión del cordón umbilical, ¿sí? Eso es re importante. De hecho, una de las complicaciones del oligoamnios es la complicación de la compresión del cordón umbilical. Y obviamente alteraciones, esto vieron que hay a veces algunas malformaciones, eso se da más que nada cuando la disminución del líquido amniótico o la ausencia es a una edad gestacional muy temprana, ¿sí? Y se suele asociar con algunas alteraciones genéticas, ¿sí? Bien, entonces, esto sí es importante. Tenemos el líquido amniótico, sabemos que va a ir en ascenso a medida que aumenta la edad gestacional, llega un pico y después hay descenso de la producción de líquido amniótico, ¿sí? Vamos a tener esto, nada, son datos. Lo importante que ustedes tienen que saber que más o menos hay 800 mililitros en el tercer trimestre. Ven, esta es una curva, es en ascenso, y después en un pico y va descendiendo. Lo importante es que vean que a partir de las 40 semanas, el descenso, estos ya son más o menos, ponele que estos son 41, el descenso del líquido amniótico va disminuyendo, por eso está bastante relacionado con, digamos, el pinar cumplido que nosotros esperamos más o menos 41,3, 41,2, está en el hospital 41, ¿sí? Importante saber que el 98% es agua. Obviamente, la deficiencia se la va a llamar oligoamnios, el aumento se va a llamar polidramnios, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la fisiología? ¿Cómo se produce el líquido amniótico? Bien, perfecto. Se produce más que nada a partir de la orina. ¿Por qué esto es importante? Porque cualquier alteración del líquido amniótico ustedes lo tendrían que asociar a la fisiología, ¿sí? Ustedes tienen que entender cómo se produce, cómo se absorbe y a partir de eso entender las posibles alteraciones de cuando hay oligo o polidramnios, ¿sí? Entonces, sabemos que principalmente es a través de la orina y también por un trasudado que se da a través del líquido extracelular, pero lo más importante es la orina, ¿sí? A partir de las 8 o 11 semanas de gestación. Vamos a tener que 1000 mililitros van a estar dados a partir de la micción, lo que dijimos, esta transferencia transepitelial, intramembranosa, que eso no importa mucho, y el aparato respiratorio. Lo más importante de la absorción va a ser la deglución, ¿sí? Por ende, cualquier alteración en el líquido amniótico, ya sea en más o en menos, va a estar relacionado con estas causas, ¿sí? Eso es lo que a ustedes más les tiene que importar, y sí saber que la orina fetal más o menos son de 800 a 1000 mililitros por día. Por ende, si uno tiene una alteración reversible del líquido amniótico, más que nada el oligoamnios, uno tiene que entender que el líquido se regenera, ¿sí? Suponiendo que no es algo estructural per se, si es algo idiopático, supónganse, o medicamentoso. Eso se tiene que regenerar. ¿Se entiende a lo que voy? Porque todos los días, entre 800 a 1000 mililitros, se producen. Bien. ¿Cómo hacemos la evaluación del líquido amniótico? Esto, a ver, no es tan, en cuanto al examen físico, altura uterina, sí, obviamente cuando tenés un polidramnios o un oligo, ¿qué es lo que voy a ver en la altura uterina? Está aumentado o disminuido, exactamente. Es una forma, pero si es un polidramnio sí es muy evidente. Generalmente cuando tenés un oligo, si no se asocia a una restricción de crecimiento, no es tan fácil. Tal vez lo que sí podés ver en el oligo es como las partes fetales muy claras y que se ven muy bien sobre el abdomen si la paciente es
delgada. Si tiene obesidad o sobrepeso va a ser bastante difícil, ¿sí? Sí, lo importante es la valoración ecográfica, que básicamente es la forma de hacer el diagnóstico, el bolsillo vertical máximo y el índice de líquido amniótico, que ahora lo charlamos un poquito, y eso lo va a diferenciar en polidramios o oligoamnios, ¿sí? Bien. Bolsillo vertical máximo, ¿saben lo que es? ¿Lo escucharon alguna vez? Lo dice el nombre, el bolsillo vertical máximo. O sea, nosotros en la ecografía ya tuvieron clase de eco, ¿no? La semana pasada, bien. Bueno, ustedes lo que van a ver, obviamente, es todo lo que es el feto completamente, van a ver el cordón, la placenta y todo el líquido que lo rodea, ¿sí? El bolsillo es aquella columna de líquido libre de partes fetales y cordón umbilical, ¿se entiende? O sea, ven que acá hay una línea vertical. Esto sería lo que se mide, es el bolsillo máximo que yo encuentro que no tenga feto y cordón umbilical. ¿Cómo me doy cuenta si está el cordón presente o no? Con Doppler. Si yo pongo Doppler y hay flujo, está el cordón, ¿sí? Y ese pedazo yo no lo puedo medir. Este valor, el valor normal, o sea, absoluto, estoy diciendo, es de 2 a 8 centímetros. Nosotros en obstetricia nos basamos todos en percentilos de acuerdo a la edad gestacional, por ende el valor absoluto no es lo que nosotros más nos fijamos, sino usamos unas tablas que son así. Ustedes ven acá que este es el percentilo 50, esta es la edad gestacional que va a tener la paciente, no sé, vamos a 28 semanas, el percentilo 50 es, este que está acá, 53, ¿sí? Entonces yo me fijo, el valor absoluto es, por decirlo, qué sé yo, 30, y está cursando 30 semanas de gestación, tengo que ir a fijar 30, está por debajo del percentilo 3, por ende es un percentilo 2, eso es un oligoamnio, ¿se entiende? Y la edad gestacional se va a calcular si te pasas, o sea, es como la mitad hace para abajo o para arriba. Si te pasas de la mitad para arriba, es decir, por ejemplo, 34 semanas, 5 días, son 36 semanas, ¿sí? 34 semanas, 2 días, son 34 semanas. Así es como ustedes se fijan cuál es la edad gestacional para ver. Pero nosotros siempre usamos el percentilo, ¿sí? El valor absoluto lo tienen que saber, pero a veces el valor está dentro de los parámetros normales, pero por percentilo de edad gestacional está alterado, ¿sí? Bien. Bueno, nada, eso. O sea, todo lo que esté de este lado va a ser oligoamnio, todo lo que esté de este lado va a ser polidramnio, ¿se entiende? Todo lo que está en el medio está bien, obviamente, si ustedes tienen un percentilo 5, a esa paciente la tienen que seguir de cerca, ¿sí? No tanto con el poli, más que nada con el oligo. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el índice de líquido amniótico? Es un índice, por ende es una suma. Va a ser lo mismo, ¿sí? Es la suma del saco individual más profundo de cada cuadrante. O sea, ustedes dividen el abdomen en 4 cuadrantes, se fijan de ahí cuál sería el bolsillo de cada cuadrante y lo suman. ¿Se entiende? O sea, hago esto, más esto, más esto, más esto. Pero si se fijan, todo es, no hay feto ni cordón umbilical, ¿sí? Todo eso se suma y se da un valor. Por ende, obviamente que el rango va a ser mayor porque estoy haciendo una suma, ¿sí? El valor normal es de 5 a 24. Lo mismo, nosotros tenemos una tabla. En realidad, sí, o sea, es de 5 a 25. No es que 24 está bien, es de 5 a 25. Es por debajo, es como menor, no menor igual. ¿Se entiende lo que digo? Bueno. ¿Hasta acá va? Bueno. Ahora, ¿cuál uso en qué situación? Porque no se usa siempre bolsillo, o sea, no se usan los dos, no es que haces bolsillo e índice, haces uno de los dos, ¿sí? Generalmente el bolsillo vertical máximo lo hacemos como screening, o sea, a toda paciente, ustedes saben que se le hace la ecografía obstétrica, se le hace la valoración del líquido amniótico, no se aclara generalmente el bolsillo vertical, se pone el líquido amniótico normal, pero la forma de evaluar el líquido va a ser a través del bolsillo vertical máximo. El índice de líquido amniótico se suele utilizar cuando hay una patología asociada, ¿sí? O sea, en realidad, supónganse, tiene hipertensión arterial la paciente, yo ahí quiero descartar si el líquido amniótico está normal o no, uso el índice de líquido amniótico, ¿se entiende? Y si la paciente ya tiene oligoamnios o polidramios, se lo va a seguir con el hilo. Bueno, entonces, de nuevo, para resumir, polidramios va a ser un bolsillo en valor absoluto
mayor a 8 centímetros y la de 25 y el 2 y 5 respectivamente bolsillo e hila. Pero acuérdense que estos son valores absolutos. La tabla no se la tienen que saber, o sea, la necesitan, así que probablemente a ustedes les tomen valor absoluto, pero sepan que siempre es por percentilo acuerdo a la gestacional, ¿sí? Bueno, para saber cuáles son las causas, tienen que pensar en cómo se produce y se absorbe el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, las causas de polidramias, o sea, en más. Idiopáticas, o sea que no se encuentra la causa, ¿sí? Después vas a tener causas fetales y causas maternas. Fetales, malformación del tracto gastrointestinal, ¿por qué? Estaría asociado al polidramio. Por la dilución, ¿sí? Perfecto. No es lo más frecuente son las causas maternas de polidramios, ¿sí? Diabetes, a la cabeza siempre tienen que descartar diabetes. Muchas pacientes diabéticas tienen polidramios. ¿Saben cuál es la fisiopatología de la diabetes con el polidramio? Bien, perfecto. ¿Sí? Eso genera polidramios. Y su inmunización RH, esto tiene que ver con, no es muy frecuente, igualmente, generalmente se genera edema fetal, ¿sí? Y puede llegar a tener una nasarca fetal, entonces por eso tenés polidramios, pero en realidad es todo generalizado, ¿sí? No es que solamente van a tener edema de, o sea, polidramios, sino que también va a haber alteraciones fetales. Esto es grave, eso si llegan a ese punto ya medio que está todo mal. Embarazo múltiple, esto sí, obviamente, ¿sí? Las gestaciones gemelares suelen tener polidramios, a eso se refiere con embarazos múltiples. Infecciones, acá cuáles van a la cabeza. La Torch, sí, perfecto. Y, bueno, esto no, anecdótico. Entonces, a partir de esto, ustedes van a tener que hacer la evaluación de la paciente. Por ende, para descartar cada cosa, ustedes van a tener que pedir el grupo y factor, lo van a tener desde el principio del embarazo, ¿sí? Eso es parte de la rutina del primer trimestre. Por ende, eso es muy fácil de hacer y nosotros acá en el hospital directamente en hemoterapia nos hace los anticuerpos. Eso se hace acá afuera, no es tan habitual. Diabetes, ya tuvieron la clase, entiendo, ¿no? Bueno, igual ya saben cómo se llama diabetes. Y las infecciones, TORCH, ¿sí? Tienen que pesquisar TORCH. La mayoría de las TORCH ya las van a tener pedidas porque son parte del privado normal del embarazo. Las que no tienen pedidas las tendrían que pedir. Sí, Epstein-Barr, citomegalo, etcétera. Esas deberíamos pedirlos como parte de la búsqueda de la causa de polidramio, ¿sí? Bien. Ay, esto no está pasando. Bien. Nada, a modo de resumen, pero porque creo que hay acá. Sí. A nosotros las más importantes que nos van a hacer pensar en el polidramio, las alteraciones gastrointestinales, que esto sí es importante a descartar. Generalmente esto se tendría que detectar en el scan fetal, en caso de que esté, o en otro caso, en su defecto en el screening, ¿sí? No es que yo llego a las 30, puede pasar, pero generalmente uno no llega a las 37 semanas y se da cuenta que la paciente tiene un oncalocelular. Generalmente son cosas que se diagnostican a una edad gestacional temprana, ¿sí? Y las infecciosas, esto es lo que yo le decía, las más frecuentes, parvo, B19, citomegalotoxoplasmosis, nada. Parvovirus no lo pedimos de rutina, citomegalo nosotros tampoco. Hay muchos lugares donde citomegalo sí, pero si no lo piden, lo tendrían que pedir para ver la causa de polidramio, ¿sí? Después esto, nada. Bueno, esto sí es importante, alteraciones cromosómicas, que esto es donde lo detecto en caso de que sí esté presente. En el screening, sí, igual ustedes saben que el screening es un estudio de probabilidad, ¿sí? Pero bueno, se podría encontrar en esas causas. Bueno, nada, lo mismo, lo que les acabo de explicar. Prueba de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes, eso es si estás dentro del rango de semanas para pedir, si no, glucemia, ¿sí? En ayunas. Y su inmunización, como yo les explico, anticuerpos irregulares y prueba de Coombs, esto nosotros nos los hacen directamente en el laboratorio, acá en hemoterapia, si no, en otros lugares obviamente no, así que lo tendrían que pedir igualmente. Nada.
nada, muy específico no importa, pero sepan que la isoinmunización, ustedes igual siempre se tienen que fijar el grupo y factor, pero sepan que existen otros anticuerpos irregulares que no son no es solo el anti-D, hay un montón, que pueden ser la causa y eso se tiene que estudiar, ¿sí? Torch, básico, patología malformativa fetal, esto es lo que lo digo, de ecografía anatómica detallada, esto se hace en el scan fetal, a mayor edad gestacional es mucho más difícil poder ver las anomalías fetales, ¿sí? Pero bueno, puede ser, y obviamente el cariótipo fetal, que eso lo tendríamos que haber hecho mucho antes, ¿sí? Junto con el screening, no más o menos por ahí. Bien, entonces, el polidramio se va a clasificar de acuerdo a el valor absoluto, ¿sí? Por ende, si ustedes lo siguen por percentilo, esta clasificación no les va a servir, ¿sí? Porque no es que menor a percentilo tanto es leve, mayor a percentilo tanto es moderado, no, es un percentilo, ¿sí? Entonces, esto solamente sirve si lo que se altera es el valor absoluto, ¿sí? Entonces, van a tener de 18 a 24, límite alto de la normalidad, obviamente van a descartar anomalías, y esto es como ustedes van a seguir a la paciente con polidramio, ¿sí? Control cada 2 semanas, esto se va a estar refiriendo a ecografía, ¿sí? Y eventual reclasificación en caso de que la alteración haya sido, por ejemplo, idiopático, lo que sea, y se revierta. De 25 a 29, leve, expectante, descartar alguna anomalía, o sea, descartar tiene que descartarlo siempre todas las posibles causas de polidramio, ¿sí? Evaluación de la longitud cervical, ¿por qué? ¿Qué puede hacer un polidramio? ¿Sí? Puedes generar una RPM, pero más que nada eso más se lo digo. Pero ¿qué puede pasar con la distensión abdominal que puede generar el líquido? ¿Viste, no? Un acortamiento del cuello, ¿por qué? ¿O por qué se acorta el cuello? Si no es una incompetencia, ¿por qué se acorta? No, el rasgo de parto, una amenaza de parto pretérmino, ¿sí? Tienen que evaluar la longitud o el último contacto vaginal para ir viendo ahí de que no haya una APP, ¿sí? Obviamente la APP si es por debajo de 37 semanas. Control semanal, si es estable, paso cada 2 semanas. Y moderado severo, ya estos son valores bastante altos. Lo mismo, descartas anomalías, evolución de la longitud cervical. En los casos severos se puede llegar a hacer un amniodrenaje, yo no lo vi nunca en mi vida. Y control va a ser semanal, ¿sí? Siempre igual, básico, tienen que descartar la causa y después continúan viéndola. Si la causa es diabetes, listo, muy fácil, ¿sí? Si son las otras causas, bueno, ahí hay que ir viendo. ¿Cuándo finalizo el embarazo? Va a depender si la paciente es sintomática o asintomática, ¿sí? Sintomática 37 semanas, asintomática 41 semanas. Obviamente si hace una APP, bueno, ya saben, esos manejos de APP, ¿sí? Pasan para el otro lado. Eso siempre sépanlo con obstetricia, o sea, acá están viendo una patología única. Si la paciente tiene más de una patología, la de mayor importancia o la de mayor riesgo va a ser la que va a definir la edad gestacional de finalización, ¿sí? Esto es si la paciente es únicamente con un polidramnio. Pero bueno. Aparte de ustedes sepan que la diabetes no se finaliza a las 37 semanas, lo van a ver mañana o cuando les toque la clase, es otra la edad gestacional, ¿sí? Vamos para el otro lado, oligoamnios, o sea, disminución del líquido amniótico. Acá, ¿cuál es la principal causa de oligo? La primera que se les tiene que venir a la cabeza. Rotura prematura de membranas. Por ende, lo primero a descartar es la rotura prematura de membranas. Esperen porque no sé ni qué pusieron. Ahí está, hasta ahí. Bueno, la principal causa es la RPM, ¿sí? Por ende, a la paciente, ¿qué se le va a hacer para ver si tiene rotura prematura? ¿Cómo? La ecografía ya la hiciste, ponele. Sí, o sea, se le hace examen físico, ¿sí? Se le hace especuloscopía, si se ve el líquido va a ser muy claro, es muy característica el líquido y demás, el olor y el color es muy característico y el relato de la paciente es muy característico. El diagnóstico de RPM suele ser clínico. Si no es tan claro, se toma la muestra y se hace la cristalización, ¿sí? Entonces esa es la principal causa que ustedes tienen que descartar siempre RPM y es la más frecuente.
Después, como siempre, todo como en obstetricia, causa fetal, materna y causa placentaria. ¿Sí? El oligo es más, digamos, importante en cuanto a las causas. Restricción de crecimiento intrauterino, que esto va a estar relacionado con ¿qué? De causas. Claro, pero está relacionado con la insuficiencia útero-placentaria, ¿sí? O sea, insuficiencia útero-placentaria te puede dar hipertensión inducida por el embarazo o bien te puede dar RCIU, que a veces están en simultáneo, pero casi siempre va a ser por una causa útero-placentaria, excepto que sea malformación, desnutrición, etc. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes piensan en una restricción, bueno, probablemente está asociada a una alteración en la placenta. Y lo mismo, ¿cuáles son las causas la fisiopatología del líquido amniótico? Vuelven a pensar obstrucción del tracto urinario a distinto nivel de acuerdo a cuál sea la causa. Esto la verdad que no es muy frecuente, pero bueno, lo tienen que tener en cuenta. Si siempre TORCH y esto sí, gestación cronológicamente prolongada, por lo que hablamos de que el descenso del líquido amniótico a la finalización del embarazo es mucho menor. Y esto sí es importante, hay causa muy importante de oligo por medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, un medicamento porque los GLP están contraindicados, por ende es muy probable que no los esté tomando la paciente, pero sí, por ejemplo, la indometacina, ¿sí? Genera oligo, pero es reversible ese oligo, ¿sí? La paciente deja de tomar la indometacina, el líquido se tiene que regenerar. Así que, bueno, esa sería como una forma de hacer el diagnóstico diferencial. Nosotros la indometacina no la usamos mucho, pero se usa generalmente en APP, como una segunda línea de tratamiento. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo estuvimos hablando un poco. RPM, cristalización, pero como les digo, el diagnóstico casi siempre es clínico, pero se puede hacer la cristalización. RCIU, esto, o sea, automáticamente la paciente es como que si vos tenés un oligo con un RCIU, la paciente se empieza a controlar de acuerdo a las pautas de restricción de crecimiento, ¿se entiende? Como que eso siempre tenganlo en cuenta. Por ende, se va a seguir obviamente con Doppler. A cada paciente que tiene un diagnóstico de oligoamnia se le hace un Doppler, ¿sí? Es automático. Oligo se le hace Doppler, siempre. Porque si el Doppler está alterado, es una restricción de crecimiento. Bien. Las malformaciones, bueno, nada. Si te diste cuenta tanta vez, ya está. Y las pruebas genéticas y TORCH, lo que hablamos antes. Esto sí es importante, el oligo es mucho más grave que el polidramio, ¿por qué? Porque el oligo me preocupa mucho más que el polidramio. Eso es si, como les dije, o sea, si es de muy temprana edad gestacional, y, o sea, no es frecuente tener una hipoplasia por falta de líquido, ¿sí? Porque ya, cuando la edad gestacional avanzó, ya los pulmones ya están formados. ¿Sí? Sí. Pero lo mismo, las malformaciones es si la edad gestacional es muy temprana. No es protección de nada, no es protección del cordón. Del cordón. Puede haber una compresión de cordón, hipoxia, muerte fetal, ¿sí? Y además, ustedes tienen que saber que como una de las causas más frecuentes es de insuficiencia placentaria, ustedes están hablando de que la placenta no está funcionando bien, por ende, es una causa posible de muerte fetal, ¿sí? Entonces, a la paciente, o sea, el embarazo se lo va a conseguir con Doppler. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si la causa es por insuficiencia útero-placentaria. NST, que es el monitoreo fetal, hasta las 36 semanas, y a partir de las 37, cada 72 horas, generalmente los oligoamnios a las 37 semanas, si es la única causa, se finaliza, si no, de acuerdo a cuál sea la causa. Y biometría cada 2 semanas, ¿por qué? Porque tengo que ver si no es una restricción. Si es RPM, ya está, ¿sí? No van a hacer todo esto, ya saben. Sí, obviamente lo del monitoreo fetal, y sí el seguimiento con ecografía, porque nosotros tuvimos a internado una paciente ahora que ya es puérpera, pero era muy compleja esa paciente igual, pero tenía un oligoamnios, pero al principio ella no refería que tenía pérdida de líquido. Era una gestación bastante chiquitita, eran 30 semanas, si no me acuerdo. Hicimos el examen físico, no le dimos líquido amniótico, o sea, se descartó, se hizo la crista, todo se descartó la RPM, la empezamos a seguir así como todo, y el líquido era muy, muy bajo, hasta que un día la paciente dijo, che, ayer perdí el líquido, nos dimos cuenta que era una RPM, probablemente haya tenido una fisura. Cuando tenés fisura, la pérdida de líquido no es tan clara, y
Y bueno, tenía tan poco líquido que teníamos miedo que... teníamos que seguir a la paciente con NST diario, ¿sí? Por ese riesgo de la compresión del líquido amniótico, ¿sí? Del líquido amniótico, de cordón umbilical. Bien. Bueno, las complicaciones, esto de hipoplasia, deformidad de miembros, chicos, esto, como les digo, a ver si a las 35 semanas tenés oligoamnios, no va a tener una deformidad de miembros, ¿sí? Esto es más como cuando es más temprano. Cesárea no es que es una complicación per se del oligoamnios, pero generalmente los embarazos con oligoamnios se finalizan por cesárea porque el monitoreo fetal tiene que ser continuo. Tenés el riesgo de compresión de cordón, por ende suelen hacer DIPS, ¿sí? En el monitoreo fetal, así que generalmente se operan. Aspiración meconial y Apgar menor a 7, todo esto está relacionado con lo mismo, ¿sí? Tiene que ver por la causa del oligoamnios. La finalización entre las 36 y 38 semanas, eso va a depender de la causa del oligoamnios, ¿sí? Si es RPM, no esperas hasta las 36 semanas, esperas hasta las 34, o sea, eso va a ser de acuerdo a la causa. Y si es una RCIU, por ejemplo, generalmente a las 37 semanas está fuera. Si es mucho más grave, puede ser mucho antes, ¿sí? Bien, ¿en qué situaciones voy a hacer una amniocentesis? La respuesta es nunca, pero, porque no se hace, pero bueno. Existe lo que se llama el amniodrenaje, anecdótico, ¿sí? Poligramios severos sintomáticos. Bueno, nada. O sea, no es como... Sí, no existe. Pero bueno, está descrito, así que por las dudas ustedes lo tienen que saber. Tiene que ser menor a 35 semanas. ILA mayor o igual a 30, con longitud cervical menor a 15 milímetros o dinámico uterino. Nada, esta paciente se opera, chicos, pero bueno, no importa. Ustedes sepan que se puede llegar a hacer un amniodrenaje. Esto sería si la edad gestacional es muy chiquitita. Y que la realidad es que la salud fetal esté muy comprometida. Desconfort materno, si tiene disnea o dinámica uterina, y el objetivo es llegar a un ILA menor a 20. No. Obviamente, lo saben, es invasivo, tiene indicaciones precisas, se tiene que hacer a partir de las 15 semanas. Consentimiento, grupo y factor y serologías, nada. Ahora sí. ¿Cómo se hace? Obviamente va a ser bajo guía ecográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo pinchar en cualquier lugar, no puedo pinchar la placenta, o sea, es algo muy difícil de hacer, no es rutinario, por ende, bueno, básicamente tienen que poner el transductor, decúbito semilateral, viabilidad fetal, obviamente, no vas a hacer esto en un feto muerto. Tenés que ver dónde está la placenta, medición de líquido amniótico, tenés que ver la posición y los movimientos fetales, y obviamente visualizar piel de abdomen materno. O sea, nada, esto es como para que ustedes sepan que existe. Hay algunos lugares donde se hace, en Rivadavia, acá en un momento se hizo hace muchos años, se dejó de hacer, es recruento y tiene alto riesgo de complicaciones. ¿Sí? Bajo guía ecográfica, punción o sea, tiene riesgo de infecciones, de rotura prematura, un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, acá ven, pérdida fetal, aborto, RPM, obviamente pueden pichar la bolsa y que coriamionitis por riesgo de infecciones y hemorragia o hematoma por el sitio de punción. ¿Sí? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, una duda? ¿Me quieren hacer algo? ¿Se entendió? Es fácil el tema, sí, es cuestión de lógica. ¿Sí? La fisiopatología los va a ayudar. Lo más importante de oligo, RCIU y RPM. ¿Sí?